Muy buenas noches. Continuando con las clasecitas. Ahora, amigo, vamos a aprender. Usted nos va a servir como guía. Hoy día vamos a ver el tema de análisis de las jurisprudencias. En este caso vamos a ver el tema del Tribunal Fiscal. Como son temas tributarios municipales, y es importante de que conozcan cómo podemos obtener esta información, ya que estamos mal acostumbrados y no adjuntamos a nuestros recursos, ¿no?, que presentamos ante el Tribunal Fiscal, jurisprudencia que ellos mismos han emitido y que en muchas ocasiones se olvida, ¿no? Entonces es bueno a veces recordar que ellos se pronunciaron positivamente ante tales impuestos, ante tales tributos, ante tales tasas, ¿no? Entonces de viene la importancia de la clase de hoy día, que es sobre todo el manejo de las jurisprudencias del Tribunal Fiscal. Vamos primero a entrar al Tribunal Fiscal para ver cómo funciona, cómo opera, ¿no?, este Tribunal Fiscal con respecto a sus jurisprudencias. Y vamos a ver sobre todo el tema de los prediales. Seguidamente en diapositiva ya tenemos el tema de la alcabala, que ya lo hemos conversado, pero en este caso también con jurisprudencias. Entramos a Google, sencillísimo. Por eso a veces esta tecnología es maravillosa. Como hubiera querido que en mi época haya, pero bueno, en la época de la piedra no existía esto. Ahora sí es una maravilla. Tribunal, le ponemos Tribunal Fiscal Perú. Perfecto. Y nos sale acá Tribunal Fiscal MEF. Listo. Una vez que entramos al Tribunal Fiscal Perú, va a salir Tribunal Fiscal MEF y entramos, búsqueda por jurisprudencias. Ya, a veces uno se pierde y dice, ¿dónde están las jurisprudencias? Y no podemos entrar. Búsqueda por jurisprudencias. Si estamos en el seguimiento, buscamos por contenido de resoluciones. Le damos un clic y acá nos sale. Y decimos ahora, quiero búsqueda avanzada. Muy bien, nos vamos por búsqueda avanzada. Muy bien, acá tenemos por búsqueda avanzada. ¿Qué queremos obtener? ¿No? Por ejemplo, queremos obtener los inafectos. Inafectos. Ya sabemos que los inafectos son aquellos que no pagan. Vamos a poner en forma genérica inafectos. Ya, pero antes de darle iniciar búsqueda, hacemos el filtro. Filtramos y ponemos, por ejemplo, acá tenemos hasta el 2007. Vamos a poner hasta el 2016. A ver qué nos arroja. ¿Ya? Y le damos iniciar búsqueda. Más una palabra cercana. Ya nos dice. Debe ingresar. Dice inafectos. Vamos a agregar algo más. Inafectos. Como que hemos visto acá, inafectos al tema, al impuesto predial, ¿no?, que es lo que hemos visto la vez pasada. Al impuesto. Inafectos inafectos al impuesto predial. Muy bien. Ahora sí le damos un iniciar. Está conectando, está haciendo su búsqueda. ¿Sí? ¿Estás entrando conmigo? Sí, entrando a la página. Ya. Es Tribunal Fiscal MEF. Tribunal Fiscal MEF. Tribunal Fiscal MEF. ¿Sí? Tribunal Fiscal MEF. Ya. Sí, estamos bien. Tribunal Fiscal MEF. ¿Qué más?
tienes búsqueda. O sea, la conexión no es privada, es imposible que usuarios autorizados que estén intercambiando información de la... No, a veces cuando entramos por celular hay limitaciones porque es una página, es un poco pesada. Tribunal Fiscal, jurisprudencia, ¿no? Claro, Tribunal Fiscal, Jurisprudencia. ya, Búsqueda de precedentes jurisprudenciales y ahí. ya, hazle un clic. No te va a salir por el tema de que esta página es pesada. Hacemos nuevamente, porque es importante que... A ver, vamos a hacer paso por paso, nuevamente, ¿ya? Porque si tú no entras, tampoco van a poder entrar tus compañeros, que nos están viendo. Y si la compañera que estuvo... A ver, vamos, sigamos los pasos. A ver, vamos a ver. ¿Has entrado a esa página? O sencillamente cuando entras a Google le pones Tribunal Fiscal Perú y te sale ahí, Tribunal Fiscal MEF. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Será para... porque ahí está todo? A ver. ¿Tu carátula de repente es esta? No, no es esa. Es mef.gov, www.mef.gov.pe. Ya, pero falta, / es Tribunal Fiscal. / Tribunal Fiscal. Hay una rayita ahí, ¿no? Sí, Tribunal Fiscal. Tu compañero no está. Ahora sí. Muy bien. Entonces, sí se entró. Ya estaba asustado, ya dije. No, pues estamos... Por contenido de resolución. Muy bien, por contenido de resoluciones. Dan un clic. Ahí está. ¿Listo? Nos vamos a búsqueda avanzada. Búsqueda avanzada. Está en el centro justo. Muy bien, le damos un clic y ahí está. Entonces, como hemos visto en las clases pasadas, el tema de los prediales, vamos a buscar las jurisprudencias sobre prediales, ¿no? Como les decía, sobre la jurisprudencia sobre la cabala, ya lo tenemos elaborado con diapositivas que lo vamos a ver, ¿no? Dentro de una media horita que demorará lo que vamos a analizar acá los prediales, ¿no? Entonces decimos, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar, generalmente lo que uno busca, por ejemplo, eres abogada de un colegio. Entonces tú vas a buscar que los inafectos, los que no pagan, ¿no? Y como decía, ponemos inafectos al impuesto predial. Inafectos al impuesto predial. Acordémonos que los arbitrios son tasas. Eso ya nos toca para las próximas clases. Ahora solamente impuestos prediales. Y le damos iniciar búsqueda. Pero antes de darle iniciar búsqueda, filtremos. ¿Sí? ¿Estamos filtrando? Ponle 2016. Ponle 2016. ¿Ya? Para que sea más fresco. ¿Ya? Ahora sí, ponle búsqueda. Puedes poner 2016 hasta agosto, si quieres, ¿no? Pero generalmente el primer mes de 2016. Le damos iniciar búsqueda. Y vemos qué es lo que nos arroja. Estaban conectándose. Y esto te va a servir para todo, ¿no? Entonces, cualquier tipo de impuesto, incluso de repente si tienes el tema de la SUNAT con D, SUNAT con T, también puedes entrar a ver sus resoluciones del Tribunal Fiscal.
¿no? Y como podemos ver, al final están todas las resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿Sí? ¿Pudiste bajar? Sí me han salido 589 resultados. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos cantidad de resoluciones, ¿no? Entonces, tenemos para escoger. Entonces, en otras palabras, tenemos para leer, ¿ya? Cantidad. Pero ojo, es lucrativo. ¿Por qué? Porque esa resolución del Tribunal Fiscal, de acuerdo a las necesidades que uno requiera, puede seleccionar cuál me sirve. Por ejemplo, siempre tenemos que tener en cuenta que las resoluciones que están al final son las últimas, ¿no? Ahora veamos, por ejemplo, decimos, bueno, acá tenemos una del 2001, tenemos para buscar un montón, o sea, no hay problema de eso. Igual retrocedo para que me sigas paso a paso. Vamos al final, aquí dice 2001. ¿Qué más? 2001 Sí. 309031. Así es, 2001 3090. ¿Ya? Demos un link para ver de qué se trata. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo quiero el contenido completo de esa resolución, porque esa resolución la voy a juntar en mi escrito, ¿no? Entonces, de tal forma de que de repente va a coincidir de que los que firmaron esta resolución del Tribunal Fiscal son los mismos que tienen mi expediente. Por tanto, no van a resolver lo contrario, ¿no? Tienen que resolver lo mismo que resolvieron hace años atrás, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ver qué dice esa resolución del año 2001. Impuesto predial. Este es un caso sobre Jaén, ¿no? Entonces, la Municipalidad Provincial de Jaén. ¿Cómo leemos una resolución del Tribunal Fiscal? ¿O cómo leemos a veces nuestras resoluciones del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, por el tema de agilidad, rapidez, yo agarro y primero me voy al final, ¿no? Porque si me pongo a leer, de repente está... ¿Ya? No vamos al final. Y decimos, claro, conclusión. Dice, por razones expuestas, soy de opinión que el tribunal declara inexistente. Ya. Pero este es de un vocal. Me faltan vocales. ¿Dónde están los otros vocales? Busquémoslos, deben estar en el medio. Y acá los encontramos. Bueno, ¿no? Voto discrepante. Claro, entonces, claro, acá los encontré. Entonces, no, a veces no todos los vocales están de acuerdo. Así es, nula, insubsistente la resolución de alcaldía. Entonces le están dando la razón al administrado, ¿no? Entonces, acá tenemos, le dan la resolución al administrado. Decimos, leemos el último párrafo, por ejemplo. Vamos al último párrafo. Dice, en ese sentido, los predios destinados a hospitales y centros de salud de propiedad del recurrente, en la medida que no generen rentas, se encuentran inafectos al impuesto predial a partir de la dación del decreto legislativo 776, que es el impuesto municipal, de tributación municipal, por lo que la administración deberá efectuar una nueva liquidación respecto a los bienes inmuebles destinados a fines diversos al señalado. ¿Sí? Entonces, rápidamente identificamos qué es lo que queremos. En nuestro caso, de repente tenemos un cliente que está enmarcado en temas de hospitales, inmediatamente me lo explico esta. ¿Sí? ¿Se entiende? Nos dice que para este caso, la Municipalidad Provincial de Jaén le estaba cobrando prediales, ¿no?, a ese hospital, a ese centro de salud. Y presentó un recurso, seguro apelado, no agotado la vía administrativa, llegó al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal le dio... Hasta cierto año, y a partir del siguiente año ya empezó a pagar. Así es, ¿no? Entonces ahí viene lo importante. Y acordemos, por la extensión de los hospitales, el monto que de repente en prediales, los montos deben ser fuertes, ¿no? Entonces de ahí viene la importancia de estas. Vámonos a modo de práctica, retrocedamos y veamos a otra. A ver. Una norma, se le salió
hay una norma en donde en un segundo párrafo había suprimido la vigencia de la exoneración de su impuesto predial. Por eso es que la alcaldía, a partir del siguiente año de que salió esta ley, empezó a realizar el cobro del impuesto predial. Claro, pero aún más, te dice en el párrafo anterior, interesante, ya que estás viendo el tema de hospitales, dice, en este tribunal, en sus resoluciones, o ya había un antecedente, ¿no? Dice, ha dejado establecido que los predios de propiedad de las instituciones u organismos públicos descentralizados se encuentran gravados por el impuesto predial, ¿ya? Por no estar comprendidos en la inafectación otorgada por la norma antecitada, señalando que el decreto ley 19654, que estableció el impuesto de patrimonio predial no empresarial, así como la ley 23552, que lo reemplazó por el impuesto al valor del patrimonio predial para efecto de la exoneración o inafectación, respectivamente. Hicieron expresa mención tanto al gobierno central como a las instituciones públicas descentralizadas. Esto es dándoles el tratamiento antes, ¿no?, de entes distintos, lo que no ocurre con el 776. Ya cuando entra el 776, que es netamente tributación municipal, ahí la figura ya cambia, que únicamente afecta al gobierno central. Entonces ¿y qué pasaría si ahora las municipalidades están haciendo sus propios hospitales, sus propios policlínicos, etcétera? Entonces automáticamente están inafectos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces en este caso estamos hablando del gobierno central, que también se encuentran inafectos, ¿no?, conforme a esta, ¿no? Como se advierte, los predios de la recurrente se encuentran gravados por impuesto predial, en lo que corresponde establecer si resulta de aplicación al caso de autos. El numeral 1 del inciso C, artículo 17 de la Ley de Tributación Municipal. Estamos hablando del 776, según el cual se encuentran inafectos al pago del referido impuesto los predios que no produzcan renta y estén dedicados a cumplir sus fines específicos de propiedad, entre otros de hospitales. Acordémonos que los hospitales, postas, etcétera, brindan un servicio, en este caso de servicio de salud, ¿no? Lucro no hay, por tanto, estos deberían estar inafectos, ¿no? Ya contradictoriamente, ya la municipalidad provincial, en este caso, pretendía cobrarles. Claro, como es de gobierno central, querían cobrarles. Eso es usual, ¿no? Lamentablemente confunden con el tema de los arbitrios, que vamos a ver en las próximas clases, y piensan cobrarles todo, ¿no? Cuando acá lo que se debe cobrar son los arbitrios, por el tema de que es una contraprestación, pero en un tema de impuestos no. Entonces ya este antecedente nos ayuda a aclarar. Y hay otros más adelante que vamos a analizar. Entonces lo que queremos ver acá de que sí es factible encontrar, y como lo hemos podido apreciar, más de 500 resoluciones para analizar, ¿no? Vámonos por otra. Analicemos otra vez de 2003. Y decimos, este es en el caso de ICA, Pisco ICA, igual. Otros especialistas en tributación municipal, ¿qué hacen? Dicen, me voy al final, vamos a ver cómo fue resuelto este caso. Confirma la resolución de alcaldía. Acá fue todo lo contrario, en el extremo referido a la inafectación de impuesto al valor patrimonio predial a partir del ejercicio de 1980 y nula insuficiente en el extremo referido al impuesto predial, debiendo la administración proceder conforme a lo señalado. O sea, confirman, este ha sido elevado en grado de apelación, y confirman lo establecido por la municipalidad en este caso, ¿no? Entonces, y nos vamos a leer considerandos, el primer párrafo de los considerandos, donde podemos enfocar qué es lo que quiere en este caso, ¿no? Dice que la recurrente sostiene que la Municipalidad Distrital de San Andrés emitió la resolución de alcaldía, ¿no?, 084-97, declarando improcedente la solicitud de exoneración al pago del impuesto al valor del patrimonio predial e impuesto predial respecto del predio ubicado en dicho distrito, manifestando que solo se encuentran exonerados del pago de impuesto al valor del patrimonio predial los predios destinados a fines hospitalarios, ¿ya? Entonces, segundo párrafo, que señala que mediante decreto de urgencia de fecha 18 de junio del 98 se encuentran adscritos al sector trabajo y promoción social, por lo tanto a la presidencia del Consejo de Ministros y con ello al Poder Ejecutivo. Por consiguiente, es parte del gobierno central a partir del 3 de febrero del 98,
lo que determina que al amparo de la Ley de Tributación Municipal se encuentre inafecto al referido impuesto, ¿no? Entonces, acá vemos que esta resolución del Tribunal Fiscal nos ayuda a aclarar justamente los conflictos que existen, porque hay una confusión, como ustedes pueden apreciar, en que muchos predios que, si bien es cierto, brindan servicios, ¿no?, a los gobiernos locales o gobiernos centrales, buscan la exoneración de estos prediales, ¿no? Acordémonos que estos montos de los prediales son montos altos, por tanto la exoneración no les cae, no está de más, ¿ya? Entonces acá tenemos y si bien lo analizamos, esta viene a ser contradictoria a la que vimos anteriormente. Muy bien, vamos a revisar otra más. Vamos a apagar las siguientes páginas a ver qué encontramos. Acá tenemos una del 2008. Muy bien. ¿Qué tenemos en la del 2008? Lo simpático de esto, como pueden ver, de que tenemos las resoluciones completas, ¿no? Entonces nos ayuda bastante, las imprimimos y adjuntamos, siempre analizando que sea de acuerdo al tema que buscamos, porque para todo gusto, ¿eh? Dice, vamos al final, dice revocar la resolución del departamento, ¿no?, de 28 de febrero del 2005 en cuanto a los arbitrios municipales. Ya es un tema de arbitrios municipales, ¿no?, y confirmarla en lo que se refiere al impuesto predial del año 2005. Confirmarla. Muy bien, entonces ha habido acá una exoneración. Queremos saber de qué se trata esta jurisprudencia. Muy bien, entonces nos vamos y revisamos. Dice que la recurrente sostiene que los predios de su propiedad se encuentran inafectos al impuesto predial al ser una entidad perteneciente al gobierno central. Como podemos darnos cuenta acá, todos, ¿no?, están ligadas al gobierno central, gobierno local, gobierno regional, pidiendo exoneraciones. Que mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2005, señala que conforme a la Ley 26918, Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población en Riesgo, se encuentra inafecta al impuesto predial, pues dicha norma derogó lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal. ¿Ya? Si nos podemos apreciar acá de que tenemos temas técnicos, ¿no?, que a veces escapan a las normas, en este caso a la Ley de Tributación Municipal, pero estas jurisprudencias nos ayudan justamente a adecuarnos, nos ayudan justamente a confirmar la legalidad, veracidad de estas normas. Decimos, por ejemplo, que la Administración Tributaria indica que los predios de la recurrente materia en autos son usados con fines lucrativos. Nos acordamos del caso anterior de los hospitales. Si es lucrativo, tenés que pagar, ¿no?, por lo que se encuentra afecta al impuesto predial. Asimismo, precisa que las normas que regulan en tema de arbitrios no han establecido ningún supuesto de inafectación. En el tema de arbitrios nos toca en las próximas clases, no lo tocamos para nada, solamente nos fijamos en el tema de los prediales, ¿no? Muy bien, acá tenemos, miren que nos dice que posteriormente, mediante la tercera disposición complementaria del decreto legislativo 866, se transfirieron las sociedades de beneficencia al Instituto Nacional de Bienestar Familiar. Ahora las sociedades de beneficencia pertenecen a las municipalidades provinciales, como da vueltas, ¿no? En ese entonces pertenecían al Instituto Nacional de Bienestar Familiar y ahora pertenecen a las municipalidades provinciales, el cual es un organismo público descentralizado que forma parte integrante del Ministerio de Promoción de la Mujer y de Desarrollo Humano. Entonces, es importante en el sentido de que las sociedades de beneficencia, ¿de qué viven?
viven justamente de la cantidad de propiedades, porque su negocio fundamental es el alquiler de las propiedades, y al pasar en este caso a las municipalidades provinciales, fue a raíz de esto, ¿no? De que ellos pagaban prediales, ¿no? Aparte de los arbitrios, pagaban prediales por esos predios, porque dicen, no, lucran porque cobran alquileres, ¿no? Lo contrario del caso anterior, que era un hospital, y como los hospitales también te brindan servicios, ¿no? Entonces acá sí no había lucro en el hospital, pero en este caso, si bien es cierto, es una entidad del Estado, pero las propiedades, los departamentos, las casas que tienen la beneficencia, los alquila, por tanto generan un lucro. Ahora, alegan que no hay lucro, ¿por qué? Porque sirve estos ingresos para pagar los sueldos de los trabajadores. Está bien, pero hay un desequilibrio económico, ¿no? ¿Cuánto tienes en planillas? 50.000 soles. ¿Cuánto generas en alquileres? No, 500.000 soles. Entonces, ¿cómo justificar, etcétera, hacer el curso de información? Bien difícil. Por tanto, acá es fácil determinar de que hay lucro, ¿no? Entonces, pienso yo que ese ha sido uno de los motivos por los cuales pasa, ¿no? de pertenecer al Ministerio de la Promoción de la Mujer, pasan a las municipalidades provinciales. De tal forma que las municipalidades provinciales ahora sí tendrían que exonerarles, ¿no? De los pagos, porque pertenecen ya a ellos, ¿no? Y todo este manejo, etcétera, ya es interno, ¿no? ¿Cómo lo harán? Estamos ya aproximadamente con 6 a 8 años, 6 a 5 años, en los cuales las municipalidades provinciales han tomado, se están haciendo cargo de estas beneficencias a nivel nacional, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es de que estas resoluciones del Tribunal Fiscal nos ayudan a profundizar y a especializarnos en cada uno de los temas. Como estamos viendo, no es suficiente, ¿no?, que dominemos el decreto legislativo 776 y modificatorias, ¿no?, con el decreto legislativo 952, el tema de tributación municipal, etcétera, sino hay temas también específicos. Vamos a analizar otra. Nos vamos a ver una de 2007. La Municipalidad Provincial de Arequipa. ¿Qué nos dicen nuestros paisanos? Revocan la resolución directoral y dejan sin efecto la resolución de determinación y de multa a la municipalidad. Vamos a ver por qué. La beneficencia pública. Así es. A ver, vamos a ver. Dice que la recurrente sostiene que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 25033, los predios de propiedad de la sociedad de beneficencia pública están exceptuados del pago del impuesto al valor patrimonio predial. Dice que afirma que de conformidad con el artículo 6, Ley de Creación del Sistema Nacional para la Propagación de Riesgos, ¿no?, los bienes internos patrimonio de las sociedades de beneficencia pública y juntas de participación social transformadas en fundaciones no constituyen bienes de propiedad fiscal ni son considerados como fondos públicos, los que continuarán inafectos al pago del impuesto al valor patrimonio predial. Asimismo señala que de acuerdo con el texto original del artículo 17 de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por decreto legislativo 776, están inafectos al pago del impuesto predial, entre otros, las propiedades de beneficencia, siendo que los predios de beneficencia se encontraban completamente inafectos toda vez que no se hacía ninguna diferenciación al respecto. Muy bien, entonces, siendo así, nos vamos al final y efectivamente podemos analizar de que en el párrafo anterior dice, conforme el numeral 1 del artículo 178 del texto único ordenado Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 135-99-F, señala que constituida la infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no incluir en las declaraciones de ingresos, rentas, patrimonio, actos grabados o tributos retenidos o percibidos, o declarar cifras o datos falsos, u omitir circunstancias que influyeran en la determinación de la obligación tributaria, siendo que la sanción correspondiente a dicha infracción se calculaba en atención al tributo omitido en las respectivas declaraciones. Que, como se ha señalado anteriormente, la Administración no ha probado que la recurrente haya declarado cifras o datos falsos
en sus declaraciones del impuesto predial, dado que no se han acreditado las omisiones que acotó mediante el valor impugnado, de lo que también procede revocar la resolución apelada y dejar sin efecto la resolución de terminación y de multa en cuanto a las sanciones impuestas en los años 2003. ¿No? Como se puede ver, acá se le da la razón, ¿no? Se le da razón al obligado. Entonces, revocar la resolución, ¿no?, emitida por la Municipalidad Provincial de Arequipa y dejar sin efecto la resolución de terminación, ¿no? Entonces, acá tenemos antecedentes que nos sirven para, ya sabemos cómo prosperan. Vamos a analizar una más. Repasando, son 589, ¿no?, resoluciones del Tribunal Fiscal que nos ha emitido nuestro sistema, de las cuales tenemos que revisar y leer bastante. Hay otros que las imprimen, se dan la paciencia de imprimir una por una y las clasifican, ¿no?, de acuerdo a sus necesidades. Tenemos acá una del año 2009. Vamos a ver qué nos dice la del 2009. Este es de Lima Metropolitana. Resolución de división, a ver, por el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Vámonos al final. Confirma la resolución de división. En otras palabras, le dan la razón al SAT con respecto a este caso. El recurrente sostiene que atender la calidad de entidad educativa, universidad, se encuentra inafecta al pago. Acá tenemos un caso que nos gusta, el tema de los inafectos, el tema educativo. Dice, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución y el artículo 87 de la ley universitaria. O sea, respaldo legal, el abogado en esta resolución sostiene que sí deben estar inafectos. Pero ¿por qué nos dicen que no? Que la administración señala que el recurrente se encuentra inafecta al pago de impuesto predial por aquellos predios de su propiedad que no produzcan renta y que estén dedicados a cumplir sus fines específicos, siendo que la recurrente tiene predio dedicado a comercio, el cual no cumple con los requisitos antes descritos. En el presente caso corresponde dilucidar si la recurrente se encuentra obligada al pago del impuesto predial de acuerdo al valor impugnado, que de acuerdo al primer párrafo del artículo 19 de la Constitución de 1993, las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecten los bienes, actividades y servicios propios de la finalidad educativa y cultural. Que el numeral 5 del inciso C del artículo 17 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo 776, señala que están inafectos del impuesto predial los predios que no produzcan renta y dedicados a cumplir sus fines específicos de propiedad de universidades y centros educativos, conforme a la Constitución. Que el inciso H del artículo 17 en la referida ley prescribe que están inafectos al impuesto predial las universidades. O sea, todo dice que deben estar inafectos. Que asimismo, el último párrafo del mencionado artículo 17 establece que el supuesto anterior, entre otros, el uso parcial o total del inmueble con fines lucrativos que produzcan rentas o no relacionados a los fines propios de las instituciones beneficiarias, significará la pérdida de la inafectación. Conforme con las disposiciones glosadas, a efecto de que las universidades estén inafectas al impuesto predial, sus predios deben cumplir con dos requisitos: no producir renta, ¿ya?, y ser empleados para el cumplimiento de los fines propios de la actividad educativa inherentes a la universidad, que conforme al criterio establecido por la resolución del Tribunal Fiscal, ¿no?, a efecto de que las universidades se encuentren inafectas al impuesto predial conforme con lo dispuesto por el inciso H del artículo 17 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo 776, es necesario que las actividades educativas y culturales se estén llevando a cabo en los predios respecto a los cuales se solicita la inafectación del predio. Lo que sucede es que en muchos casos alquilan los predios, no son propios. Ahí viene el inconveniente, ¿no? Entonces,
que en el presente caso la Administración deniega el otorgamiento del beneficio de inafectación del impuesto predial respecto al inmueble ubicado en Girón Tarma, 141 de 146 Cercado de Lima, debido a que conforme con la declaración jurada del impuesto predial de 2007, figura como registrado para uso comercial. Ahí sí la mataron. En la declaración jurada aparece para otro uso que no es de educación, porque de lo contrario le hubieran otorgado, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia del que cuando uno alquila un espacio, tiene que ser, ¿cómo es el tema de la declaración? ¿Cómo lo declararon? Tienen que darle el cambio, ¿no?, de esa declaración. O es más, por ejemplo, y conversamos en la clase que nos tocó los prediales, ¿no? Pero tu nombre es Karina. Tiene una casa de 3 pisos, entonces, donde vive con sus padres, ¿no? Vivía con sus hermanos también, pero sus hermanos ya crecieron, se fueron al extranjero a estudiar y solamente vive con sus padres en esa casa de 3 pisos. Entonces, como la casa es grande, agarra y alquila el primer nivel a un restaurante, etcétera. Entonces, si pagaba 1.000 soles, por decirte, señalando cualquier número, 1.000 soles en prediales, ¿no?, en todo el año, por el hecho de cambiarlo, alquilar un local comercial, este va a cambiar el giro, pero ojo, hay que especificar esto de que solamente sea el primer piso. De lo contrario, te van a poner comercial todos los 3 pisos. Y de pagar 1.000 soles vas a pagar a 5.000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los montos son fuertes cuando se pone en un local comercial. Muchas veces por necesidad, a veces lo hace, pero no, resulta a veces contraproducente. Porque los alquileres solamente... Así es. Porque te van a salir, claro, y los alquileres te van a salir, ¿no?, fuertes, ¿no? Entonces, acordémonos de que el tema de los arbitrios, que lo vamos, insisto, lo tocamos la próxima clase, no está incluido acá, ¿no? Entonces, el inquilino va a pagar sus arbitrios, que es suyo. Pero aparte, el tema de los prediales, bien difícil que te ayude a pagar. Es por eso que tienes que incrementarle en el monto de los alquileres. Por eso los espacios pequeños son tan caros. Así es, ¿no? Entonces, te voy a reiterar, si pagabas 1.000 soles anuales, cuando cambias a comercial vas a pagar 5.000. Y por algo que a veces tu papá dice, es lo peor que la gente, los que viven dentro del predio son los que sufren, ¿no? Porque si bien es cierto, tienes unos ingresos, pero no sabes que cuando pagues tus impuestos, ¿no?, hay un desbalance. Entonces hay que de todas maneras evaluar eso. O en todo caso señalar a la municipalidad, ojo, que solamente el local comercial es el del primer nivel, ¿no?, que no tiene nada que ver con el segundo o con el tercero. Caso contrario, soliciten su fiscalización tributaria para que vengan a verificar lo de la municipalidad y verifiquen que efectivamente hay camas, hay dormitorios en el segundo y en el tercer nivel, que sigue comportándose como un domicilio y no es un local comercial, ¿no? Porque de lo contrario ahí va a haber problemas si todo el establecimiento, los 3 niveles, te pueden colocar como comercial. Y el problema viene más adelante, el pago de los impuestos, ¿no? Entonces es fuertísimo. No solamente los prediales, sino también los arbitrios, que vamos a ver en la próxima clase. Es delicado el tema. Entonces, por eso de ahí que es recomendable siempre estar atento con el tema de los impuestos. Muy bien. Entonces, ¿se entendió el tema de... o queremos buscar una más? Nos buscamos una más, a ver, una más reciente. ¿Ya? Estamos en 2009, una del 2011. A ver, vamos a una de 2011. Esta es acá de mi barrio, Lince. Nos vamos al final y decimos, a ver, ¿qué ha sido esta? Revocan la resolución, o sea, Lince pierde, ¿no? ¿Por qué pierde? ¿Qué están pidiendo acá? Le dan al administrado la razón. Dice, el recurrente señala que el funcionamiento del Instituto Superior Pedagógico Privado Eric Verne ha sido autorizado mediante Decreto Supremo 039, siendo su promotora Yoli Beatriz Rosas Pérez, por lo que se encuentra inafecta al pago de impuesto predial respecto del predio ubicado en la avenida Almirante Guise, 2670, distrito del Lince, registrada a nombre de Yoli Beatriz Rosa. Muy bien.
que la administración señala que no procede el pedido de inafectación, toda vez que la verificación a la base de los datos del sistema predial y de la copia de la minuta de compra-venta se pudo constatar que el citado inmueble está registrado a nombre de Yoli Beatriz Rosas Pérez y no del Instituto Superior. Ah, muy interesante. Entonces dices, oye, ¿sabes qué? No te doy la exoneración porque el instituto no está a nombre del instituto, no está a nombre del centro educativo, sino está a nombre de una persona natural. Asimismo, indica que se ha verificado que en el citado inmueble realizan actividades económicas, tanto en el Instituto Superior Pedagógico Erich Berne, cuya promotora es la recurrente, así como el CEO Erich Berne, o sea, tiene doble función, cuya promotora es la persona distinta a la recurrente. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 163, texto único ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 135-99-EF, sustituido por el Decreto Legislativo 981, las resoluciones que resuelvan solicitudes no contenciosas. Cuando hablamos de no contenciosas, antes de irte a una demanda contenciosa Poder Judicial, ojo, y alguien me preguntó, doctor, ¿y si perdemos en el Tribunal Fiscal, no? Cuando yo me vaya a una demanda contenciosa administrativa porque no me dieron la razón, ¿a quién demando? ¿No? Tienes que demandar al Tribunal Fiscal. Y de a los 3 magistrados, a los 3 magistrados, a los que te dieron en contra. Si fueron 2, a los 2 magistrados que te dieron en contra. No, a ellos los demandas vía contenciosa administrativa. Y ahora tenemos juzgados contenciosos especiales en materia tributaria. O sea que el tema va por ahí. Entonces decimos, que el artículo 9 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo 776, posteriormente modificada por la Ley 27305, recogido el texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por el Decreto Supremo 135-2004, establece que son sujetos pasivos del impuesto predial a personas naturales o jurídicas propietarias del predio. Que en los artículos 30 y 32 de la Constitución Política se estableció que toda persona natural o jurídica tiene derecho de fundar, sin fines de lucro, centros educativos, ¿no? dentro del respeto a los principios constitucionales, señalándose que las universidades y los centros educativos y culturales estaban exonerados de todo tributo creado o por crearse. Que en virtud de los artículos 15 y 19 de la Constitución Política, las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme con la legislación de la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural, y precisó que toda persona natural, ¿ya?, o jurídica tiene derecho de promover o conducir instituciones educativas y de transferir la propiedad conforme a ley. En otras palabras, yo soy persona natural, hago mi colegio, tengo exonerado, y el colegio, el terreno, todo, está en mi nombre, ¿no? Yo he constituido un centro educativo, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia es muy interesante puesto que nos ayuda. Ahora entendemos por qué hay cantidad de institutos, por qué cantidad de centros educativos, etcétera, que crecen, ¿no?, a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque no pagan prediales, ¿no? Están exonerados de los prediales. Más adelante incluso vamos a ver el tema de la cabala, vamos a verificar que también están exonerados, ¿no? El inciso H de la ley del artículo 17 de la Ley de Tributación Municipal, modificada por la Ley 27616, posteriormente recogida por texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo 156, dispone que se encuentran inafectos al pago del impuesto los predios de propiedad de las universidades, o sea, no solamente los predios de propiedad privada, de persona natural, sino también de las personas jurídicas, debidamente reconocidos respecto de sus predios destinados a sus finalidades educativas y culturales, conforme con la Constitución, agregando dicha norma que el uso parcial o total del inmueble con fines educativos que produzca. ¿Por qué señala este tema parcial o total? Puesto que en ese espacio también había un CEO, o sea, no solamente había institutos, sino también un CEO, ¿no? Entonces, que produzcan rentas o no relacionadas con los fines propios de la institución beneficiada significará la pérdida de la institución. Que de acuerdo con lo señalado por el Tribunal, la resolución 3962-2-2002,
la inafectación prevista por el numeral. Acá hay un tema importantísimo, ¿no? De que las mismas resoluciones del Tribunal Fiscal citan, ¿no?, otras resoluciones, ¿no?, que del mismo organismo que le sirven como vinculantes y obligatorias. Por eso que ellos se guían. ¿Y qué hacen? No, como hay una resolución del Tribunal Fiscal de hace 5 años, ¿no?, que es el mismo caso, similar el caso, entonces esa resolución del tribunal de hace 5 años la hago mía, ¿no?, y la menciono y la transcribo, ¿ya? Entonces acá hay algo importante, pero acá, pues viendo por temas metodológicos, acá han debido justamente por lo menos poner guiones, o decir quiénes fueron los autores, porque de esa resolución fueron autores otros vocales, no lo dicen, ¿no? Entonces lo señalan como referencia, han hecho un parafraseo y lo han colocado, ¿no? Entonces debe ser interpretada a la luz de lo señalado por la Constitución, que justifica el goce del beneficio en tanto los predios se destinen con fines propios a actividad educativa. Muy bien, entonces ya sabemos de que los centros educativos, sean de propiedad de persona natural o de persona jurídica, estos están exonerados, siempre y cuando, estamos hablando de educación, siempre y cuando no sean lucrativos. Ahora, el asunto es, dicen, ¿pero qué negocio no es lucrativo? Ahí está el detalle. ¿Y las ganancias de los... ¿a dónde va? Ahí viene el detalle. Va a inversiones. O sea, estos colegios, ¿qué hacen? Compran otros terrenos, compran infraestructura, etcétera. De tal forma, cuando vengan a fiscalizarlas, una le va a decir un ratito, ¿no? Acá está mi inversión, está ahí, ¿no? Señores, acá se ha invertido, ¿no? Lo que ha quedado ha sido para pagar los sueldos por los docentes, ¿no? Se ha comprado inmobiliario, tecnología, ¿no?, locales, terrenos, etcétera. Por tanto, no ha habido lucro, ¿no? Se pagó al director del centro educativo 50.000 soles, no ha habido lucro, ¿no? Porque sus honorarios, es su sueldo. Muy bien. Por tanto, revocan la resolución de gerencia. Acá es importante señalar esto, ¿no? Dicen, acá nos llama la atención y nos dice que, sin embargo, cabe indicar que la administración en la apelada, o sea, lo que estamos viendo son resoluciones que llegan al Tribunal Fiscal en caso de apelación. Cuando veamos casos de queja, ahí vamos a ver, justamente vendrá el número del expediente, en vez de un número, que es la sala, va a venir una Q, que significa de queja, ¿no? Generalmente esas quejas van dirigidas al ejecutor coactivo, que ya también serán para próximas clases, ¿no?, para que éste lo resuelva, ¿no? Entonces, lo simpático que en las quejas tiene un plazo de 20 días. O sea, son rapidísimos los trámites de quejas, ¿no? Entonces viene ahí la diferencia de los Q, ya no vendrá el número de la sala. Mira, dice que, sin embargo, cabe indicar que la administración en la apelada señala que de la consulta efectuada a la SUNAT ha verificado que en el citado inmueble realizan actividades económicas tanto el Instituto Superior Pedagógico Erich Verne, cuya promotora es Yoli Beatriz Rosas, así como el CEO Erich Verne, cuyo promotor es una persona distinta a esta. O sea, tenemos dos personas jurídicas, que asimismo en el recurso de apelación presentado, la recurrente reconoce que un breve tiempo funcionó allí también, años atrás, el Centro Educativo Ocupacional CEO, bajo la misma denominación, que estando a lo expuesto corresponde a la que la administración verifique previamente el destino de dicho predio, por cuanto en él se debe prestar los servicios propios de la institución que solicita la inafectación, correspondiendo revocar la apelada, debiendo la administración emitir un nuevo pronunciamiento. Entonces, lo único que le dice acá, oye, verifica que ese CEO, ¿no?, ya no exista, porque eso lo están señalando, solamente está el instituto, nada más. Y con eso les exonera del pago de los prediales. Entonces, en conclusión, estamos viendo que hay exoneración para centros educativos, para institutos, para universidades, para centros de salud, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, ante el desconocimiento, y más aún desconocimiento de estas jurisprudencias que están en el campus, lo podemos apreciar en cualquier momento, no lo hacen, y de ahí podrían obtener exoneraciones, ¿no? Entonces hemos analizado de acá de diferentes municipalidades, tanto provinciales como distritales. Muy bien.
una última del 2014. A ver, fresquita, casi fresquita. A ver, vamos a ver de qué se trata 2014. Esta es una queja. Ahí está. Es justamente lo que estamos conversando. ¿Ya? Quejas. ¿Ya? Entonces viene el número de expediente y la Q intermedia, ¿no? Que es la diferencia, y el año del procedimiento. El quejoso cuestiona el procedimiento de ejecución coactiva. Bueno, vamos a tocar solamente este caso, puesto que más adelante vamos a ver también análisis de casos relacionados con procedimiento coactivo. Dice, cuestión de procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Que se le sigue con expediente 529-957-2012, pues sostiene que la resolución de terminación y multa, ¿no? Que contiene la deuda en materia de cobranza no ha sido emitida conformidad con el artículo 77 del Código Tributario. Ya, este es un cliché que hay que tener en cuenta. No, siempre, casi todas las municipalidades no cumplen con estos criterios. Así como el que vamos a ver en la próxima clase con el tema de los arbitrios, no cumple con los criterios técnicos para cobrar. Igual sucede con el tema de los prediales. No cumplen con el artículo 77 y 78, que establece cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento para elaborar las órdenes de pago. Acordémonos que las órdenes de pago son los nombres de los valores que adquieren para poder cobrar los prediales. Así como para cobrar los arbitrios tenemos las resoluciones de determinación, igual para las prediales necesitamos órdenes de pago. ¿No? Entonces con estas órdenes de pago hacemos la cobranza de los prediales. ¿No? Entonces vamos primero a ver al final cómo resuelven. Declaran infundada la queja, ¿no? Declaran infundada la queja improcedente. Muy bien. Ya, entonces ya tenemos acá una idea cómo prosperan las quejas ante esta. Quería que conozcan la diferencia entre una queja y un procedimiento, ¿no? Normal. Estas quejas no son de apelación. Estas quejas se pueden presentar en cualquier momento, no tienen plazo, ¿no? Entonces estamos adelantando un poco de lo que vamos a ver en las próximas clases, ¿no? Repitiendo, las quejas, ¿no? Que generalmente se hacen al ejecutor coactivo, porque tenemos que ver algún mecanismo. Este es un mecanismo tributario que nos ayuda justamente a levantar los embargos, porque no me notificaron, no me corresponden esos valores, etcétera. Entonces estas quejas nos sirven para eso, ¿no? Y acordémonos y reiteramos que son 20 días para que sean resueltas ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces ya tenemos una idea en qué va a acabar en el caso de que nos declaren, ¿no?, improcedente nuestra apelación. Entonces nos va a quedar la única vía de queja. Y de repente, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué también podemos llegar a la queja? Cuando nuestros recursos de reclamación, ¿no?, fueron presentados de repente extemporáneamente porque no hubo plazo, no hubo tiempo, o no notificaron seguro mal, a destiempo, o problemas X, no agotamos la vía administrativa. Ya en la etapa de ejecución coactiva, ahí es donde presentamos las quejas ante el Tribunal Fiscal. Y este ente nos tiene que resolver respecto a nuestro reclamo, nuestra queja, ¿no?, en el plazo de 20 días. Lo interesante es el plazo, ¿no? Es cortísimo. Muy bien, entonces ya sabemos cómo prosperan el tema de prediales, las inafectaciones. Ya cuando veamos el tema de los arbitrios, vamos a ver ahí otros tipos de antecedentes. Muy bien, pues ahora sí, cerramos. Ya sabemos cómo encontrar las jurisprudencias del Tribunal Fiscal e imprimirlas. Muy bien, ahora sigamos con este tema. El caso que vamos a ver ahora, alcabalas. No hemos entrado, o si queremos podemos verlo. Vamos a ver este. En el caso de alcabalas, no vas a encontrar alcabalas. No vas a encontrar alcabalas. Entonces te rebota, porque generalmente el Tribunal Fiscal son muy pocos los casos que van al Tribunal Fiscal en tema de alcabala, más van probémoslos. Tribunal Fiscal, entramos contenido de resoluciones, ¿ya? Contenido de resoluciones, búsqueda avanzada y coloquémosles alcabala. Vamos a ver las sorpresas que nos dan.
Vamos a ponerle inafectos al cabal. ¿Quiénes están inafectos? Inafectos al cabal. Ah, sí hay. ¿Cuántos tenemos? Ah, sí nos vota. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pocas. Tenemos 36, pero tenemos. ¿Ya? Muy bien. Yo ya tengo algunas desarrolladas, por eso las he puesto en su PowerPoint para mayor análisis. Pero ya tenemos... No tenemos en jurisprudencia como tenemos en prediales, en arbitrios, que son cantidades, como hemos visto, más de 500, ¿no? Pero en Alcabal hay unas. De las más importantes he podido rescatar las siguientes, ¿no? Acá ya entrando a nuestra... Muy bien, entrando ya a nuestras diapositivas. No nos preocupemos porque vamos a ver también jurisprudencias vinculantes obligatorias con respecto a los demás tributos en las próximas sesiones, ¿no? Entonces, hablamos de nuestra pirámide, siempre tener presente nuestra pirámide con respecto a los tributos municipales, ¿no? Hablamos de la base imponible del impuesto predial, que aún había un vacío que necesitamos explicar. Se encuentra constituida por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. Muchos dicen, ¿cuál es la base imponible? ¿No? Entonces, la base imponible, repetimos, se encuentra constituida por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en la jurisdicción. O sea, de todos los predios que tú tienes, hay un total que se va a colocar. Ahora, muchos señalan, pero en las amnistías, ¿qué es lo que sucede en las amnistías? ¿También afectan a la base imponible? No. La base imponible es justamente lo que vas a pagar, lo mínimo que vas a pagar cuando hay una amnistía, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Si tu base imponible es de 500 soles, ¿no? Actualmente tú no vas a pagar 500 soles porque esa deuda es del año pasado o hace 2 años. Esos 500 soles ya se han convertido con los intereses, con las moras, y si está en procedimiento coactivo con las cotas y gastos coactivos, entonces estos 500 soles ya con toda seguridad están por los 1500, entre 1000 a 1500. Entonces, por eso todo el mundo dice, pero ¿cómo voy a pagar si mi impuesto es 500 y voy a pagar 1500 por algo que no tengo, que no me dieron y que es un abuso, etcétera, ¿no? Y motivo por el cual no se paga. No, muchos contribuyentes, muchos vecinos no lo hacen. Esperan a las famosas amnistías para que paguen justamente la base imponible. En otras palabras, el insoluto también. Buscan quiero pagar el insoluto, ¿no? La base imponible se obtiene de la suma del valor del terreno más las construcciones que se edifican sobre él, menos la depreciación. Es importante acá señalar, y como ya lo conversamos en clases anteriores, que se tiene que tener en cuenta la depreciación. No solicitamos eso, es más, muchas municipalidades no aplican la depreciación. Esta depreciación ya debe ser automática, ¿no? De tal forma de que mi predio, si tiene más de 50 años, ya tiene que haber una reducción con respecto a esto, ¿no? De tal forma de que no puede ser que siga pagando los montos altos. Si mi predio ya es viejo, ya tiene fisuras, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que buscar la depreciación. Base imponible se obtiene de la suma del valor del terreno más la construcción. Terreno más construcción nos da la base imponible. Ahora, esta base imponible tenemos que restarle la depreciación que nunca está incluida. El impuesto predial. Muchos dicen, ¿y este impuesto predial para quién va? ¿A quién se le entrega? ¿No? ¿Todo va para la municipalidad distrital o municipalidad provincial? No. Hay un 0.3% que va al Ministerio de Vivienda. ¿Por qué el Ministerio de Vivienda y Saneamiento? Porque justamente es esta entidad la que establece, la que determina las tablas de los prediales. Acordémonos en las clases anteriores, hablábamos de unas tablas donde aparecen justamente los precios, ¿no? Los valores de cada uno de los lujos que tienen su propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, para eso es. Tenemos un 5% para financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como las acciones que realice la administración tributaria. Es importante señalar que este 5% parece que no se entrega,
a las municipalidades, tanto distritales como provinciales, o estos no le dan el respectivo uso, puesto que sus catastros no están bien desarrollados, ¿no? Y alguien me preguntó y me dijo, pero doctor, si no tiene un catastro actualizado, no tiene un catastro, ¿no?, que pueda identificar claramente dónde se encuentra ubicado mi predio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que determinan o identifican el pago de los prediales, el pago de los arbitrios, etcétera, ¿no? Es un gran problema, porque si ya seguimos avanzando, estamos metiéndole la uña al tema de los arbitrios que nos tocan en las próximas clases. Si nos vamos a este caso, ¿cómo nos van a cobrar cómo van a saber si al frente de mi casa hay un área verde? Entonces, el único que te va a determinar eso va a ser el catastro. Y si no le dan este 5% por el pago del impuesto predial a catastro, para que le compren maquinarias, contraten personal, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, esa base, esa información, ¿no?, sobre la ubicación de los predios para determinar el costo, no solamente de predial, sino también para determinar el costo de los arbitrios, sería ilegal, ¿no? Entonces, es por eso de ahí la importancia de que se entregue este 5% a todos los catastros, ¿no?, de los diferentes municipios, tanto provinciales como distritales, para que actualicen su información, contraten personal, etcétera, ¿no?, de tal forma que los datos que tengan sean fidedignos y que sea un cobro real de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, muy bien. El 94.70% corresponde a la municipalidad donde se encuentra el predio, ¿no? Entonces, esos son los ingresos que reciben las municipalidades, tanto distritales como provinciales. Acá empezamos con nuestras resoluciones del Tribunal Fiscal, ¿no? Algunas que es necesario comentar. No, tenemos la RTF 1926 CUP, que viene de una queja, como justamente hemos conversado, ya del año 2015, que declaró fundada la queja basada en los numerales 1 y 3 del artículo 78 del texto único del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 133-2013 EF, prevén que la orden de pago es el acto en virtud del cual la administración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente una resolución de determinación, y puede ser girada entre otros casos los tributos autoliquidados por el deudor tributario y tributos derivados de errores materiales. Bueno, otro expediente en el que se declara fundada. De conformidad con el artículo 74 de la Constitución, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los derechos fundamentales de la persona. A tenor de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución y del artículo 15 de la Ley 25.398, según las cuales la interpretación de los derechos que la Constitución reconoce se realiza de conformidad a los tratados de derechos humanos, ¿no? Acá hablamos de la Convención Americana, ¿no? Y acá se habla sobre todo, lo más importante, está en negrita, el derecho al debido proceso para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden fiscal o de cualquier orden, otra índole. Del mismo modo, como lo ha señalado reiteradamente el Tribunal Fiscal, las resoluciones de garantía del debido proceso son plenamente aplicables a los procedimientos administrativos, entre los cuales se encuentra el procedimiento de ejecución coactiva. ¿Qué significa esto? ¿No? De que el procedimiento es único, ¿no? Iniciamos con una notificación, en este caso, si hablamos de prediales, empezamos con una notificación de la cuponera, que es a comienzo de año. Después viene la notificación de los valores, ¿no? Después de la notificación de valores, el administrador tiene 20 días, ¿no?, para poder reclamar, hasta 20 días para poder reclamar. Cuando hablamos, por ejemplo, de multas administrativas, señalamos que son 15 días hábiles, ¿no?, establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General a partir del artículo 207 y siguientes. Pero cuando hablamos de temas tributarios, hablamos que esas órdenes de pago tenemos hasta 20 días para reclamar. No estamos de acuerdo, 20 días para hacer nuestros reclamos, ¿no? Entonces, es esta la que nos van a declarar infundada o improcedente y con la cual vamos a apelar al Tribunal Fiscal, de las cuales hemos dado lectura hace unos minutos. Tenemos otro expediente, 790-2003, es en caso del Tribunal Constitucional, en la que declara fundada. Las órdenes de pago cuestionadas indican al recurrente que dispone de un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para cancelar la deuda, bajo procedimiento de iniciar la cobranza coactiva. Sin embargo, en la misma fecha, según consta fojas 4 y 5, la administración le notifica el inicio de la cobranza coactiva. Dice, de los montos consignados en las órdenes de pago.
órdenes de pago ya sabemos prediales. No obstante que conforme con los artículos 132, 135 y 136 del Código Tributario, el recurrente tenía la facultad para formular reclamación contra la orden de pago. En otras palabras, como hemos podido apreciar en el anterior antecedente del Tribunal Constitucional, se ha vulnerado, se ha violado el debido procedimiento, ¿no? Si hablamos en ese caso tribunal, dice se ha violado el debido proceso, pero administrativamente decimos se ha violado el debido procedimiento. ¿Por qué? Porque el ejecutor coactivo no debió iniciar la cobranza coactiva, debió esperar que pasen los 20 días hábiles para que pueda iniciar el proceso, sino acá, después de los 5 días, iniciaron la cobranza. Por tanto, el Tribunal Constitucional declaró fundada. Expediente, estamos hablando del mismo expediente, dice, por otro lado, si bien los demandados, ¿no?, aducen que conforme con el artículo 78, este artículo 78 es muy importante, dice, la administración estaba facultada para emitir la orden de pago sin necesidad de emitirse previamente la resolución de terminación, porque se trataba de un tributo autoliquidable. Claro, como es un tributo autoliquidable, entonces cabe la orden de pago. Debe señalarse que tal excepción procede cuando se trata de tributos autoliquidados por el deudor tributario. No obstante, en autos ni en el procedimiento coactivo seguido contra el demandante, ¿no?, presentado como prueba por el ejecutor coactivo, ni en la presente causa que el recurrente haya autoliquidado el impuesto y, por lo tanto, los montos consignados en las órdenes de pago cuestionadas por concepto de impuesto predial de los años 96 y 97 no cumplen el supuesto establecido en el artículo 38 del Código Tributario. Precisamente, a lo largo del procedimiento coactivo y ante el Tribunal Fiscal, el demandante cuestionó tales montos, de modo que la posible reclamación que no se permitió por el prematuro inicio de la cobranza coactiva se justifica plenamente. Entonces se vulneró el debido procedimiento. Por tanto, en este caso se acredita la vulneración al debido proceso y del derecho de defensa en sede administrativa, tributaria, al no haberse esperado el plazo señalado por la propia administración para el inicio de los procedimientos de cobranza coactiva. O sea, no se esperó los 20 días. El Tribunal Fiscal señala en reiterados fallos, entre otros las resoluciones 3057-3 del 2002, 3987-3 del 2002, que en tanto no se opongan la propia Ley de Tributación Municipal, resulta de aplicación las disposiciones del Decreto Supremo 041-89, que fue el reglamento del Decreto Legislativo 303, que, como hemos señalado, reguló el impuesto de alcabala hasta el 31 de 1993. Muy bien, entonces ya estamos entrando al tema de alcabala. El Tribunal Fiscal, en su resolución del Tribunal Fiscal 5135-5 del año 2002, debe considerarse ese concepto en forma amplia, esto es, incluir supuestos tales como cesión, traspaso o enajenación, de tal modo que la transferencia de propiedad puede producirse como consecuencia de la celebración de un contrato de compra-venta, de cualquier otro acto jurídico que implique el cambio de la titularidad del derecho de propiedad sobre el bien inmueble. Entonces, ¿qué es el alcabala? Es la transferencia de la propiedad de una persona a otra, o una persona jurídica a otra, ¿no? Entonces, celebración del contrato. Como ya lo señalamos en una oportunidad, es importante que cuando se celebre el contrato, ¿no?, tenga esta fecha cierta, ¿no? Aunque, si bien es cierto, la municipalidad se conforma con una minuta, ¿no?, para el tema de la declaración, etcétera, tiene que tener un respaldo notarial para que no haya problemas a futuro. Pero bueno, el Tribunal Fiscal, en su resolución del Tribunal Fiscal 7751-7 del 2008, no cabe interpretar el artículo 21 de la Ley de Tributación Municipal en el sentido que lo único que interesa es la fecha de celebración del contrato, toda vez que ello supondría entender que el impuesto se aplica incluso cuando no se produzca la transferencia de propiedad, lo cual sería contradictorio por su propio texto, salvo en el caso de la compra-venta en reserva de dominio. Ya, en otras palabras, solamente cabe el pago del impuesto de alcabala cuando se haya llevado a cabo la transferencia. De otra forma, no se debe pagar el alcabala. En la misma perspectiva que venimos señalando, el citado artículo 21 de la Ley de Tributación Municipal ha delegado a su reglamento para que establezca manera de precisión el ámbito de aplicación de este impuesto. Acorde a ello, el artículo 1 del referido Decreto Supremo 041
¿no? Señala que se encuentra grabada la transferencia de propiedad que provenga, entre otros, el contrato de la compra-venta garantizada. Puede ser donación, que vamos a ver en otra jurisprudencia, la permuta, la dación en pago, la adjudicación por disolución de sociedad y el aporte social. Obligación de enajenar. Dice, la resolución del Tribunal Fiscal 1782-7 de 2009 se ha indicado que el Código Civil no establece ninguna formalidad especial para que surte efecto la transferencia de propiedad de un bien inmueble, salvo la obligación de enajenar. Por ello, para dicha transferencia basta la existencia de un contrato privado, sin que resulte indispensable que sea este celebrado notarialmente, de lo cual yo no comparto, ¿no? Pero bueno, la resolución del Tribunal Fiscal señala eso, de que es suficiente voluntad de las partes, ¿no? Conforme al Código Civil, voluntad de las partes. Hacemos la compra-venta, ¿no? Sin presencia del notario, válido, ¿no? Ahí están las firmas, huella digital, etcétera, ¿no? Pero ojo, que para un tercero discutible, una entidad pública sobre todo, por eso siempre se recomienda que sean celebrados notarialmente, ¿no? No existe afectación. ¿En qué caso no existe afectación? La resolución del Tribunal Fiscal 7751-7 de 2008, según lo cual no existe afectación al impuesto de alcabala respecto a la transferencia de propiedad de un inmueble mientras no se dé cumplimiento a la condición suspensiva establecida por las partes, toda vez que recién allí habría operado la transferencia de la propiedad. Muy bien, decimos, vamos a comprar un inmueble, ¿ya? Entonces, hacemos los documentos, el contrato privado, etcétera, pero se firman ambas partes, pero no hay una transferencia, no se celebra el documento. Entonces, al no haber la transferencia, ¿no?, del tema económico, tampoco va a llevarse a cabo la transferencia de la propiedad. Y al no haber ambos, no hay pago de alcabala, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos. Entonces, siempre tiene que haber pero si pago y no transfiero la propiedad, tampoco estás obligado a pagar la alcabala. Señor, he pagado por algo que no me han entregado, motivo por el cual le estoy haciendo juicio, ¿no? Entonces, generalmente esto sucede con las estafas que se están dando por los edificios, ¿no? Dice, proyecto de construcción, ¿no? Te lo entrego a fines de 2016. Mentira, nunca te lo entrega. Entonces, y tú también por reserva no pagaste tu alcabala. Entonces, señor, ¿de qué voy a pagar alcabala? ¿Qué me sigue pagando alcabala si el señor incumplió el contrato? Debía entregármelo en diciembre, no me lo entregó. Por tanto, ¿no? Entonces, y se consolida la transferencia del predio y yo inmediatamente voy y pago, ¿no? Pero en este caso no se llevó a cabo, ¿ya? Entonces, esos casos no pagas tu alcabala porque no has recibido el predio, no se ha llevado a cabo la transferencia del predio. Muy bien. La reserva de propiedad en favor del vendedor. La RTF 426 de la séptima sala del 2009 dice, si en el contrato de compra-venta de un inmueble se incluye una cláusula de reserva de propiedad en favor del vendedor y aún no se ha cumplido con la condición establecida para que se transfiera dicho bien, se pagará el impuesto de alcabala en mérito al pacto de reserva de propiedad. Sin embargo, una vez que se concrete la transferencia de propiedad a favor del comprador, dicha transferencia no genera obligación de pago del impuesto, ¿ya? Entonces decimos, si en el contrato de compra-venta de un inmueble, hacemos la transferencia, hay una cláusula de propiedad a favor del vendedor, ¿ya? Si aún no se ha cumplido con la condición establecida para que se transfiera dicho bien, se pagará el impuesto de alcabala en mérito al pacto de reserva de propiedad. Entonces nos garantizamos, vamos a pagar nuestra alcabala con la garantía de que se va a llevar a cabo la transferencia. Antes de, porque hay una cláusula que establece que el comprador se compromete a pagar el impuesto de alcabala. Muy bien, yo voy y pago la alcabala. Estoy dando cumplimiento a la cláusula. Tiene que estar expreso, ¿ya? Que son muy raros los casos, pero se dan. Entonces, como está expresa la cláusula de pago de alcabala, yo voy y cumplo con... ¿no? Entonces ya con eso le estoy comprometiendo de que el vendedor me tiene que entregar la propiedad. Por si acaso, ya pagué mi alcabala, ya cumplí con la primera cuota del departamento, de la casa, etcétera. Por tanto, llevamos a cabo la entrega del inmueble, ¿ya?
Entonces, de eso se trata. Transferencia en virtud de una dación en pago. La resolución del Tribunal Fiscal 7751 de la séptima sala del año 2008 señala que el impuesto de alcabala grava las transferencias de inmuebles, sea cual sea la singularidad que las partes, en virtud de su libertad de contratar, hayan otorgado al contrato que contiene la obligación de transferir, como es el caso de una transferencia en virtud de una dación en pago. Entonces yo te pago y inmediatamente tienes la obligación de pagar el alcabala, ¿no? Y la entrega del inmueble. Simultáneamente se lleva a cabo todos esos actos. Gravamen del impuesto. Resolución Tribunal Fiscal 6139 de la segunda sala del año 2003 y la 041 de la sala 3 del año 97. Se ha confirmado este criterio, señalando que habrá gravamen del impuesto de alcabala siempre que el acuerdo conste en escritura pública, conforme señala el artículo 1625 del Código Civil, ¿no? Entonces, se grabará el impuesto siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en el Código Civil, ¿no? Entonces, acordémonos que los contratos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos de respaldo temas tributarios, tenemos la 776, modificatorios, etcétera, ¿no? Pero, ¿con qué fundamento legal nosotros elaboramos los contratos? Con un respaldo del Código Civil, ¿no? Sea en minuta y sea en escritura pública, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema de la presencia de nuestro Código Civil. La resolución del Tribunal Fiscal 624 de la primera sala del año 2009 señala que en el ejercicio de la adopción de compra derivada de contratos de arrendamiento financiero, ¿no? Arrendamiento financiero, contratos modernos, estamos hablando de contratos modernos, la sola celebración del contrato de arrendamiento financiero, conforme se indica en la presente resolución tribunal, no implica la transferencia de propiedad del bien. ¿Ya? Hacemos un contrato financiero, yo te entrego por el tema de 1 año, 2 años esta propiedad, ¿no? Para que el tema de educación. Así es, no te voy a entregar el predio, ¿no? Entonces, así es. Por tanto, ahí no existe pago de alcabala, ¿no? La resolución del Tribunal Fiscal 51 de la séptima sala del 2009 ha señalado que la transferencia de un predio en forma de aporte de capital a una sociedad, o sea, yo entrego mi departamento como aporte de capital a la sociedad determinada, se encuentra gravada con el impuesto de alcabala. Si el aportante no ha dejado estipulado que dicho aporte se hace en virtud de un título o derecho distinto a de la propiedad, conforme con el artículo 22 de la ley. Entonces yo puedo entregar mi departamento, mi casa como aporte de capital, pero tengo que ver el tema del pago de alcabala, porque se va justamente a formar parte del capital de la empresa que esté formando. Acuerdos de fusión o escisión de las sociedades. En el caso de la fusión por absorción, en la resolución del Tribunal Fiscal 5135 de la quinta sala del año 2002, se ha señalado ello, ocurre porque dicha operación implica la transmisión o transferencia del patrimonio de la sociedad absorbida al absorbente, a título universal y en bloque, dejando de existir la primera de ellas, ¿no? Entonces, en el caso que una absorbe a la otra, que es un clásico en las cuales de las empresas pequeñas, ¿no? Son absorbidas por los gigantes, etcétera. Entonces, es aquí donde el hecho de llevar a cabo la transferencia, ¿no? Obliga al pago de alcabala por las propiedades que ésta, ¿no? Está siendo absorbida. Tómese en cuenta que el cambio de denominación de una entidad financiera como resultado de su reorganización simple no da lugar al nacimiento de una persona jurídica distinta, por lo que tampoco existe transferencia de propiedad que dé lugar al nacimiento de la obligación tributaria del impuesto de alcabala. Tómese en cuenta que el cambio de denominación de una entidad financiera como resultado de una reorganización simple no da lugar al nacimiento de una persona jurídica distinta, por lo que tampoco existe la transferencia de propiedad, ¿no? Que dé lugar al nacimiento de un bien. Puede haber cambio de nombres de las empresas, ¿no? Entonces, así es. Entonces, cuando vemos las absorciones, las fusiones de absorción,
Muy bien, la resolución del Tribunal Fiscal 4937 en la segunda sala de 2004 se ha confirmado este supuesto, y en la resolución del Tribunal Fiscal 799 de la segunda sala del 2005 se ha indicado que el momento de la transferencia de propiedad, esto es, el momento del nacimiento de la obligación de impuesto a cabal en el caso de un remate judicial, se verifica cuando el juez que representa la figura de vendedor dispone la adjudicación del bien y el pago del precio en el auto que se dicta, luego de la diligencia del remate judicial, sin que para ello deba emitirse previamente la resolución que declara consentida o en calidad de cosa juzgada, la resolución o auto de transferencia. Inmediatamente, ¿no?, debe proceder al pago de la alcabala. En este caso interesante, y le podemos agregar varias cosas más, porque no solamente te lo puede entregar en calidad de remate el juez, eso cuando se trata de un tema privado, pero cuando hablamos de temas públicos, el ejecutor coactivo de la jurisdicción, el que está sacando a remate, él es el que te va a entregar también el predio, te puede entregar el predio, ¿no? Cumple la misma función que la del magistrado que acabamos de señalar. Transferencia de alicuotas, de las alicuotas, las famosas alicuotas. La transferencia de alicuotas de derecho de copropiedad, este supuesto ha sido confirmado en la resolución del Tribunal Fiscal 7871 de la tercera sala del año 2001 y el 1784 de la séptima sala del año 2009. En esta última se ha indicado que el hecho generador del impuesto de alcabala es la adquisición de la propiedad de un determinado predio, ya se trate sobre su totalidad o sobre parte de ella, ¿no? Entonces, puede ser en partes o en una totalidad. En este caso estamos hablando de partes del predio, cada uno de acuerdo a la proporción que le corresponde. Solo en el caso que se produzca el contrato definitivo de compra-venta habrá gravamen del impuesto de alcabala. Eso es lógico, ¿no? Si no hay un contrato, ¿no?, donde se lleva a cabo la cancelación total, etcétera, entonces no habrá el tema del impuesto de alcabala. La promesa de venta, esto es de contratar una compra-venta, es la tipo que se están haciendo actualmente, proyectos, ¿no?, en los cuales a veces hay abusos, hay estafas, pues tienen una finalidad distinta respecto al contrato definitivo de compra-venta, dado que una de las partes se obliga a comprar o vender en el futuro alguna cosa a la otra parte a cambio de un precio y en un plazo determinado, comportando así solo una manera de asegurar la celebración del contrato definitivo. En ese sentido, según la resolución del Tribunal Fiscal 7512 de la séptima sala del año 2009, solo en el caso en que se produzca el contrato definitivo de compra-venta habrá gravamen del impuesto de alcabala. Muy bien, entonces solamente en este caso, ¿no?, tenemos contrato definitivo, firma de ambas partes, celebramos el contrato, ¿no?, lleva tu minuta, lleva tu escritura pública, corre, ve y paga tus impuestos. Al no haberse producido la transferencia de propiedad, no existe obligación de pago, ¿no? Esto es lo contrario a lo señalado anteriormente. La transferencia de acciones que conforman el capital social de una persona jurídica, pues en este caso, si bien en la condición de accionista puede tenerse el acceso a beneficios en relación a los bienes de propiedad de la persona jurídica, en ningún caso ella implica el goce del derecho de propiedad sobre dichos bienes. En este caso estamos hablando, nos acordamos de que entregamos nuestro departamento, nuestra oficina, nuestra casa como parte de las acciones. Entonces acá no hablan tema de los frutos, posiblemente esté alquilado, etcétera. Entonces acá no entra a tallar eso. En ese sentido, al no haberse producido la transferencia de propiedad, no existe la obligación de pago. Claro, porque están usufructuando el departamento que tú entregaste como accionista, como parte de las acciones a la empresa, ¿no? En vez de que la empresa lo usufructúe, ¿no?, o esté utilizándolo para tener ingresos, ¿no?, o para alquilar, para utilizar como oficina ese inmueble, no lo está haciendo, sino todo lo contrario, lo está usufructuando el que entregó ese bien, entonces no está obligado al pago del impuesto de alcabala. Pago del impuesto de alcabala cuando el contribuyente aún no es propietario son pagos indebidos. Muy bien, el pago de impuesto de alcabala cuando el contribuyente aún no es propietario del mismo, tal criterio lo ratifica el RTF,
16 de la quinta sala del año 2000, en la que señala que ese hecho no constituye por sí mismo prueba de transferencia de propiedad de un inmueble y por tanto los montos entregados son considerados como pagos indebidos. ¿Ya? Entonces, te pago, ¿no? Hago pagos adelantados. Justamente nuevamente regresamos al caso de las compras a futuro, ¿no? Compro el departamento, pago 5, 10, 15 cuotas, ¿no? No soy propietario porque no me has entregado todavía nada, ¿no? Entonces, por tanto, esos pagos que he realizado a la falta de entrega del inmueble se consideran como indebidos. Por tanto, hay un ilícito penal además del tributario. Entrega de la obra no acredita la transferencia. La ejecución de un convenio de prestación de servicios, ¿no? Mediante la entrega de la obra encargada, un terminal de pasajeros, por ejemplo, pues conforme se indica en la RTF 71 de la cuarta sala del año 2002, ello no acredita la transferencia de propiedad. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos entregando una obra que ha sido justamente de repente pagada, etcétera. Entonces, no indica que hay una transferencia de propiedad, sino es una entrega de una obra que te encargaron. Operaciones inafectas al impuesto de alcabala. Si bien ya hemos adelantado algunos supuestos a los que no se aplica el impuesto de alcabala, a continuación desarrollamos los supuestos de inafectación señalados en la norma vigente. Previamente debemos indicar que la vigencia de una inafectación no debe estar condicionada a su reconocimiento por parte de la Administración Tributaria, de tal modo que cuando ésta realice el acto de reconocimiento de la existencia del supuesto inafecto, no puede establecer como fecha de vigencia de tal inafectación la de emisión del acto administrativo de reconocimiento o el de la solicitud del deudor tributario. Afortunadamente, este criterio ha sido reconocido en caso del Tribunal del Impuesto de Alcabala en el RTF 4552 de la segunda sala del año 2002. ¿No? Operaciones inafectas. Inafectación se aplica independientemente. Si se adquiere el derecho de copropiedad de un inmueble de dos o más copropietarios, la inafectación se aplica independientemente por cada copropietario. Es decir, si tenemos un solo predio, de los cuales ese predio tiene 4 propietarios, 4 copropietarios, cada uno de ellos va a tener que pagar la parte proporcional que le corresponde, ¿no? Ante la municipalidad, con respecto a su alcabal. La RTF, inafectación al conjunto habitacional. Acá viene un tema interesante. Dice, la resolución Tribunal Fiscal 6434 de la quinta sala del año 2003, ante una acotación de cobro de impuestos de alcabala por la compra de 120 predios conformantes de un conjunto habitacional, el Tribunal Fiscal señaló que en vista de que los montos de autovalúo de cada uno de ellos no superaba, incluso esto lo vimos en clase la semana pasada, el monto de inafectación, en ese entonces era 25 UITs, ahora es 10 UITs, y que ahora es 10 UITs, y que de la copia de la minuta de compra-venta se desprendía que el conjunto habitacional estaba conformado por 120 inmuebles, interpretó que debía entenderse que no se trata de un solo predio, por lo que procedía a la inafectación. O sea, hubo 120 afortunados, no, ninguno de ellos pagó al cabal. Inafectación de empresa constructora. El supuesto normativo de inafectación es impreciso respecto a dos aspectos: la falta de definición de la empresa constructora y la manera de establecer el valor del terreno. Respecto a lo primero, es bueno señalar que el RTF 5621 de la séptima sala del año 2008 se indica que como la ley de tributación municipal no contempla una definición de empresa constructora, corresponde utilizar la definición que contiene, ¿no?, la ley de impuestos generales a las ventas. En la citada resolución, el Tribunal Fiscal sostuvo que se ha acreditado que a la fecha de la celebración del contrato de compra-venta con la recurrente, el vendedor, el inmobiliaria, el vendedor y su cónyuge califican como habituales en la venta de inmuebles, según lo dispuesto por las normas relativas al impuesto general a las ventas, ya que efectuaron la transferencia de más de 2 inmuebles en un periodo de 12 meses, por lo que califican como constructores y en los términos de la ley de impuestos a la renta. Entonces, ojo, que no solamente hablamos de personas jurídicas, sino también estamos hablando de personas naturales, ¿no? Como fue la primera venta, en la primera construcción, como persona natural se les tomó como empresa constructora, como constructores de inmueble. Entonces, son inafectos también. No hay devolución del impuesto.
Respecto a esta inafectación, como hemos señalado líneas arriba, cabe señalar que cuando se realizó el acuerdo de voluntades, operó la transferencia de propiedad, de modo que nació la obligación de pago del impuesto de alcabala, la misma que se mantiene, conforme a ello, el Tribunal Fiscal en la RTF 5777 de la séptima sala del año 2009, la 12974 de la séptima sala 2008, la 10883 de la séptima sala, la 10875 de la séptima sala de 2008, ha indicado que la Ley de Tributación Municipal no considera dentro del radio de inafectación a la operación original de transferencia, ya que del solo acuerdo de transferencia de propiedad de un bien inmueble entre las partes nace la obligación tributaria del impuesto de alcabala a cargo del adquiriente. Cuando hablamos de esto, es de que siempre que compra es el que paga el impuesto. Por ello, no es atendible que el adquiriente que haya pagado el impuesto de alcabala en virtud de la adquisición originalmente realizada solicite la devolución. Entonces, ahí está el tema. ¿Por qué pagó? Por desconocimiento, ¿no? Entonces, fue la primera venta. Entonces, no debe llevar a cabo el pago. Ahora, al solicitar la devolución, el Tribunal Fiscal le va a estar diciendo no procede, ya pagaste, ¿no? Lo tienen que ir a hacer judicialmente, que podrían dárselo, ¿no? Entonces, no resulta aplicable esta inafectación. El Tribunal Fiscal ha señalado en la resolución 1870 de la Sala 3 del 2004 que no resulta aplicable a esta inafectación, aunque se haya acordado dejar sin efecto el contrato de compraventa. Entonces, ¿qué pasó acá? Llevamos este contrato de compraventa, se llevó a cabo la transferencia, ¿no? Se pagó el alcabala, ¿no? Pero en un momento hubo una rescisión, pues, ¿no? Que no me gustó el departamento, que había el baño estaba mal, algunos problemas, por lo tanto acuerdan en dejar sin efecto el contrato. Ya no existe devolución, ya pagaste el alcabala. Por tanto, queda consentido el pago de esta. ¿Ya? Ahí no hay devolución tampoco de alcabala. La disolución de un contrato de compra-venta por mutuo disenso no es un supuesto de resolución de contrato. En la RTF 1275 de la cuarta sala del año 2002 se ha recogido un criterio por el cual la disolución de un contrato de compra-venta por mutuo disenso no es un supuesto de resolución de contrato. En sí, al no existir causal alguna sobreviniente a su celebración que haya ocasionado tal resolución, las transferencias, por ejemplo, de aeronaves y naves, las transferencias de derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de propiedad. El Código Civil contempla estos supuestos como son derechos de uso, usufructo, habitación o derechos de superficie. Por tanto, acá no pagas alcabala. Una persona natural se encuentra dentro de los alcances de esta inafectación al no existir una real transferencia de propiedad. O sea, no paga alcabala. ¿Por qué? Conforme a la resolución del Tribunal Fiscal 51-7 del año 2009, indicó que el argumento a través del cual se sostiene que un aporte de capital efectuado por una persona natural se encuentra dentro de los alcances de esta inafectación al no existir una real transferencia de propiedad, ya que las personas naturales que integran la persona jurídica mantienen los mismos porcentajes de propiedad del capital aportado por medio de las acciones representativas de capital social. No resulta atendible, puesto que un contrato de sociedad implica la generación de una persona jurídica, distinta a la de los socios que la integran, la misma que cuenta con un patrimonio autónomo, siendo que el traslado aporte por acciones no implica asimismo el traslado ni el dominio de bienes aportados, lo que pasan a ser dominio exclusivo de la sociedad, ¿no? Entonces, acá, por tanto, una persona natural que se encuentra dentro de los alcances de la inafectación, ¿no? Ya esta propiedad ya no es suya, pasa a dominio exclusivo de la sociedad. Por tanto, aquí ya debió pagar también el alcabala al momento de llevar a cabo la transferencia. Transferencia de alícuotas entre condóminos originarios mediante contratos de cesión de derechos y compra-venta se encuentran inafectas. Las transferencias de alícuotas entre herederos o condóminos originarios, debió mencionar que conforme a la resolución del Tribunal Fiscal 5218 de la tercera sala del año 2004, la transferencia de alícuotas entre condóminos originarios mediante contratos de cesión de derechos y compra-venta se encuentran inafectas al pago de impuestos de alcabala. Sobre el tema debe tenerse en cuenta que según criterio expuesto en la resolución del Tribunal Fiscal 11003, son condóminos originarios
aquellas personas que adquieren sus derechos de copropiedad en un mismo acto y bajo un mismo título sobre un bien referido. Muy bien, entonces, ¿cuándo son copropietarios? Cuando en un mismo documento de compra-venta, los cuatro o los que están firmando en este documento forman automáticamente la copropiedad. No pueden estar en otro documento. La RTF 2453, de la quinta sala del año 2003, el Tribunal Fiscal ha señalado que algunas veces se ha utilizado el término gobierno central en su acepción política y en otras ocasiones para denominar al conjunto de órganos de la administración pública a través de los cuales se cumplen las funciones del gobierno nacional, que no han sido descentralizadas administrativamente. En ese sentido, la resolución 6484 de la primera sala del año 2003 consideró que la adquisición de un inmueble por parte del proyecto especial CORAG, por estar dentro de la estructura de las entidades del gobierno central, entendida como administración pública, se encontraba inafecta al pago de impuestos al cabal. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las transferencias de propiedades, ahora acordemos a esto, me trae a colación de que habían épocas en las cuales las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, cuando terminan su gestión, ya su tiempo de vida, entonces todas las propiedades que han adquirido, las entregan a la municipalidad o al gobierno nacional, etcétera, para que esto se encargue de administrarlas. Entonces es lo simpático de estas ONGs. Entonces, cuando se transfieren estas propiedades, a las entidades del Estado, están inafectas. Entonces es importante resaltar. Organismo público descentralizado. La RTF 5433 de la quinta sala del año 2002 se indica que doctrinariamente el concepto de organismo público descentralizado se encuentra vinculado al proceso de descentralización funcional o administrativa llevada a cabo al interior de la administración pública, que consiste en una técnica organizativa que tiene por finalidad crear organizaciones especializadas, formal y jurídicamente autónomas, dotadas de personalidad jurídica distinta a de la administración pública matriz. Por tanto, acá tenemos al Ministerio de la Presidencia, dice no está comprendido en la inafectación. La RTF 6387 de la quinta sala del año 2003 señaló que el contribuyente, como órgano público descentralizado y autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, no estaba comprendido en la inafectación del gobierno central, fundándose en que, pese a estar adscrito a un gobierno central, actuaba como un centro de imputación de relaciones jurídicas con personalidad jurídica independiente, y que el hecho de estar adscrito a un ministerio no representa que no sea parte de él y que conforme a un mismo esté en juicio. Bueno, y acá les obligan a pagar. Ese caso, por ejemplo, que conversamos en la clase pasada de Serpar, que pertenece al Lima Metropolitana, ellos pagan prediales, Entonces, pero si están adscritos a Lima Metropolitana, ¿por qué? Porque al igual que en el caso, son órganos públicos descentralizados, que en este caso pertenecen a Lima Metropolitana, pero si bien es cierto, son adscritos a una entidad pública por sendas resoluciones del Tribunal Fiscal y Tribunal Constitucional, estos deben pagar los prediales. Increíble, Y ellos alegan, y con mucha justicia, son entes del Estado, que generan servicios, no lucran, Por tanto, ¿por qué pagan impuestos? Entonces, lo increíble de esto de que, pero uno dice, ¿pero por qué? Bueno, es municipalidad, si están los terrenos ubicados en Lima Metropolitana, no hay problema. Pero el problema está de los terrenos que tienen en otros distritos. Entonces, estos distritos le cobran a Serpar y a las instituciones, que tiene MAAPE, por ejemplo, que también pertenece a Lima, les cobran sus prediales, y hasta la resolución del Tribunal Fiscal te exige que pagues, Muy bien. Inafectación bajo comentario. Se encuentra prevista única y exclusivamente para el caso de adquisición efectuada por el gobierno central y demás regiones y municipalidades. La RTF 6346 de la séptima sala del año 2007 se ha señalado que la inafectación bajo comentario se encuentra prevista única y exclusivamente para el caso de adquisición efectuadas por el gobierno central, además de regiones y municipalidades, de modo que la SUNAT, en su calidad de institución pública descentralizada, no puede ser considerada parte integrante del gobierno central, dado que es un centro
autónomo de responsabilidades. Esto es una persona jurídica distinta de la correspondiente a la administración pública matriz del gobierno central, de ahí que la inafectación prevista en la ley de tributación municipal respecto del impuesto no le sea aplicable. En otras palabras, la SUNAT paga su alcabala, ¿no?, cuando lleva a cabo sus transferencias. Organismo internacional no puede calificar como sujeto exonerado. La resolución del Tribunal Fiscal 8621 de la séptima sala del año 2009, el Tribunal Fiscal ha señalado que la calificación de organismo internacional correspondiente a los sujetos con personalidad jurídica propia regulados a nivel de derecho internacional público y no por el derecho interno de cada Estado, por ello el contribuyente no puede calificar como sujeto exonerado de todo tributo municipal, pese a que su denominación haya recogido el término de organización internacional, si constituye una asociación cultural sin fines de lucro, constituye al amparo de la legislación nacional. O sea, igual, sea la denominación que tenga, como ente internacional tiene que pagar sus alcabalas. Reconoció las inafectaciones del impuesto de alcabala a una organización católica. La RTF 11140 de la séptima sala del año 2007 se reconoció las inafectaciones del impuesto de alcabala a una organización católica, al parecer una asociación sin fines de lucro, que acreditó que formaba parte de la Iglesia Católica y por tanto su calidad de entidad religiosa, como una constancia emitida por la Cancillería del Arzobispado de Lima, que es lo correcto. Todas las entidades religiosas que quieren exoneración tienen que tener una constancia de la Cancillería del Arzobispado de Lima. El Tribunal Fiscal procedió en tal caso dentro del marco de sus competencias. Sin embargo, no puede desconocerse que algunas organizaciones que no son propiamente religiosas podrían obtener certificados o constancias de la jerarquía de una iglesia, con la cual guarden ayuda recíproca, y alegar indebidamente el goce de las afectaciones en referencia, situación que sería una tarea a veces complicada para fiscalizar las municipalidades. Eso en razón de que tenemos una variedad enorme de sectas, ¿no?, religiones que no son a veces bien vistas, etcétera, pero increíblemente al tener esa constancia por el arzobispo, así es, tremendas locales, etcétera, uno se pregunta, ¿y cómo lo hacen? No, ahí están los diezmos, pues, ¿no? Entonces ellos, pues, y para remate piden exoneración y les dan, ¿no? Entonces eso es ya el problema del Arzobispado de Lima, que tiene que evaluar muy bien, porque no solamente se les exonera del pago de la alcabala, sino también de los prediales. Inafectación a favor de los institutos superiores. El reglamento indica que debe entenderse por centro educativo al comprendido en la Ley General de Educación, Ley 23.384, lo que debe entenderse referido a la Ley 28.044, que establece un nuevo régimen al sector y deroga aquella, conforme al criterio recogido en las RTFs 1181 de la segunda sala del año 2000 y 6286 de la primera sala del año 2003, la inafectación a favor de los institutos superiores en el caso que estos carezcan de personalidad jurídica. Inafectación a favor de la institución en caso de que estos carezcan de personalidad jurídica por haberse constituido y haber sido autorizados antes del 10 de noviembre de 1996, fecha de entrada en vigencia de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación aprobada por Decreto Legislativo 882. ¿No? Recae la entidad promotora, no encontrándose obligados a aquellos a adoptar alguna de las formas jurídicas reguladas en el derecho común o societario. Por tanto, dicho beneficio debe recaer en la entidad promotora. En otras palabras, están exonerados, ¿no?, del pago están inafectos al pago, ¿no? Entonces, jurisdicción de la municipalidad de acuerdo al registro del predio. La RTF 7096 de la quinta sala del año 2003, que resuelve un caso en el que no quedaba claro a qué jurisdicción correspondía el predio según el registro de propiedad inmueble, por lo que se ordena a la administración tributaria que verifique tal situación y emita un nuevo pronunciamiento en base a la norma citada. Asimismo, la RTF 7097 de la quinta sala del año 2003, el Tribunal Fiscal determinó la jurisdicción de la municipalidad de acuerdo al registro del predio, donde incluso el contribuyente efectuó pagos por el impuesto de alcabala, por lo que se ordenó dar de baja como contribuyente en otra municipalidad que pretendía tener jurisdicción. Un criterio similar puede leerse en la resolución 2286 del año 2000, de la cuarta sala del año 2004. ¿Ya? Entonces, acá es importante determinar que tiene que darse de baja, ¿no?, ante el conflicto que existe. Por ejemplo, tenemos un ejemplo claro, el de San Isidro con
con Magdalena del Mar, si no me equivoco. Entonces, exacto, al tener este conflicto, ambos acá tienen que cerrarse a cuál de ellos va a corresponder. En este caso, por tema de acabar, le va a convenir a Magdalena del Mar, ya que los montos son más altos en San Isidro, ¿no? Entonces, por tanto, tiene que darle la baja del predio en San Isidro si lo tuviera inscrito, ¿no?, declarado en esta municipalidad. Se reputarán como válidos los pagos efectuados al municipio de la jurisdicción al que corresponda el predio, según inscripción en el registro de propiedad. Seguimos en el mismo conflicto. El Tribunal Fiscal ha indicado que dado que el impuesto predial y el impuesto de alcabala se calculan en función del valor del autovalú de los predios de los contribuyentes, le es aplicable lo dispuesto en la tercera disposición complementaria de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala que tratándose de predios respecto de los cuales dos o más jurisdicciones reclamen para sí los tributos municipales de un mismo predio, los mismos que se calculan en base al valor de autovalú predial o al costo del servicio prestado, se reputarán como válidos los pagos efectuados al municipio de la jurisdicción a que corresponda el predio, según inscripción en el registro de propiedad inmueble correspondiente, y en los predios que no cuenten con inscripción registrada, de ser el caso, se reputarán como válidos los pagos efectuados a cualquiera de las jurisdicciones distritales. Muy bien, si no está inscrito el predio, a la municipalidad. Si se encuentra inscrito el predio, en la jurisdicción de la municipalidad que esté inscrita. ¿Ya? Norma autoriza a una entidad pública a transferir. La RTF 850 de la segunda sala del año 2001 se ha precisado que en el supuesto de que una norma autorice a una entidad pública transferir directamente un inmueble a favor de otra entidad, se considera que la obligación tributaria nació al entrar en vigencia dicha norma. Supuesto que por un mismo precio se adquieran bienes inmuebles. El Tribunal Fiscal, con resolución 124 del año de la segunda sala del año 2000, señaló que el supuesto que por un mismo precio se adquieran bienes inmuebles, terrenos e instalaciones fijas, o sea, inmuebles, o sea, todo adentro, dice, no es posible que se considere como la base imponible del impuesto de alcabala el valor total de transferencia. Claro, pues, lo que sucede acá, por ejemplo, decimos, vamos a comprar un inmueble, vale 100.000 soles, ya, pero todo lo que está dentro, computadoras, maquinarias, etcétera, ¿no?, que esté incluido, entonces sea el monto que va a pagar en la alcabala. Por tanto, acá tiene que determinarse exactamente cuál es el precio, el valor del inmueble, del terreno, ¿no?, y no se considere el valor de la maquinaria y lo que está dentro de ella, por supuesto que este elevaría el valor de la alcabala que voy a pagar. ¿Ya? Entonces, esta resolución del Tribunal Fiscal nos ayuda en eso, de que tiene que eliminarse, sacarse, descontarse el valor de todos los bienes muebles que estuviese dentro del, no, que elevan el precio del valor del predio. No corresponde la aplicación de la infracción y sanción por omisión a la presentación de la declaración jurada. O sea, no existe sanción, ¿no?, por omitir en la presentación de la declaración jurada. La RTF 4486 de la cuarta sala del año 2004 y la 6491 de la segunda sala del año 2004 dice, no corresponde la aplicación de la infracción y sanción por omisión a la presentación de la declaración jurada por el mencionado tributo. La no existencia de presentación de la declaración jurada del impuesto de alcabala resulta paradojal, pues como se sabe, en el inciso B del artículo 14 de dicha norma, con ocasión del control de impuesto predial, se impone obligación de que el sujeto que transfiere el predio de su propiedad a un tercero deba presentar una declaración jurada. En ese sentido, utilizando una buena gestión de la promoción de la presentación de la declaración jurada de la transferencia del bien inmueble por parte del vendedor, es posible que las municipalidades distritales puedan obtener algún nivel de información que les permita diseñar planes de fiscalización del impuesto de alcabala. Esto no es aplicable en el caso de las municipalidades provinciales que cuenten con fondos de inversión, puesto que en su calidad de administradores del impuesto de toda la provincia carecen de la información de autovalú de los predios que se transfieren, que se encuentran ubicados en los distritos de su jurisdicción, lo que genera graves problemas para la verificación del cumplimiento óptimo de las obligaciones tributarias. Esto en el sentido de que los pagos que se haga de la alcabala, como no se van a llevar a cabo en el provincial, no toma conocimiento de esos pagos, por tanto esos dineros quedan
dentro de las municipalidades distritales que se encuentran en su jurisdicción, ¿no? Para ese caso, las municipalidades provinciales pierden esos montos que han sido cancelados en la jurisdicción de los distritales. Contribuyente se encuentra inafecto a dicho tributo. La administración tributaria también puede realizar visitas inspectivas. En virtud de dicha facultad de fiscalización, la administración tributaria puede solicitar diversa documentación a los contribuyentes, entre las que se encuentran la copia del contrato de compraventa, de los bienes inmuebles adquiridos, a efecto de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, obligaciones formales y sustanciales. Incluso, si como se ha señalado en RTF 2747 de la primera sala del año 2008, el contribuyente se encuentra inafecto a dicho tributo, la administración tributaria también puede realizar visitas inspectivas a los predios de los contribuyentes. Es decir, por ejemplo, agarramos y decimos, la iglesia ha solicitado que se dé inafecto. Muy bien, nos adjuntan por el arzobispado su constancia, perfecto, se les declara inafectos. Está bien, pero acordémonos importante, que acá prima los principios de los controles posteriores, a eso se refiere. Entonces tiene facultad la municipalidad de fiscalizar. Van a establecimiento y encuentran que no hay ninguna iglesia, ¿no? Encuentran que es un tema comercial donde se encuentra una imprenta haciendo otras actividades, no hay ningún sitio, ningún altar, ni nada por el estilo, ¿no? Por tanto, al verificar eso, levantan acta y dejan sin efecto la resolución emitida, ¿no? Que declara inafecto al pago no solamente de la cabala, sino también del predial, para poder sacar nuevamente valores y notificarle para su cobranza. O sea que, en otras palabras, se puede dejar sin efecto esas resoluciones de inafectación, ¿no? Por vulnerar, por engañar, por estafar, etc. Y finalmente tenemos la de las prescripciones. La RTF 1783 de la séptima sala del 2009 y la 265 de la quinta sala del año 2004 se señala que en vista que las normas del impuesto de alcabala no han establecido obligación alguna de presentar declaración jurada, corresponde aplicar en este impuesto el término prescriptorio de 4 años, ¿no? Entonces, pero aquí hay un detalle importante que acá los notarios están solucionando esto, porque te exigen, ¿no?, al momento de elevar la escritura pública, que procedas al pago del alcabala. Ahora, si esta escritura pública la hacen después de 4 años, ya pues lo que va a presentarle al notario va a ser la resolución que establece la prescripción de pago de alcabala, y tendrá que ser inserto en la escritura pública, ¿no? Entonces, ese mismo criterio acá también lo tienen en la RTF 815 de la séptima sala del año 2008. Muy bien.